La sesión. Muy bien. Vale, voy a empezar yo, luego presentas tú a nuestro invitado especial, Roberto, y a Carlos. Voy a empezar haciendo esa, recordando a ver dónde estamos, ¿de acuerdo? Bueno, estamos en la sesión 5, ya, y hoy el grueso o el foco de lo que queremos presentar va a ser una experiencia de emprendimiento. Ahí os contará más Roberto, que va a presentar a Carlos Iglesias, que nos conocemos todos desde hace tiempo, y yo creo que va a ser una buena instancia para que le puedan preguntar y puedan anclar así en la realidad todo esto que hemos estado hablando un poco de forma teórica, pero que se concreta en experiencias, por ejemplo, como las que nos va a contar Carlos, ¿no? Entonces, este es el grueso de la sesión 5. Vamos a empezar recogiendo la valoración de las herramientas que hemos entregado, esas herramientas de gestión, recuerdo, un modelo ADA y la ficha de reparto de tareas en un equipo. Parece que hay algún profesor que las ha utilizado y sería interesante que nos comentase esa experiencia. Vamos a enlazar con Carlos Iglesias, que nos va a contar su experiencia, y vamos a establecer un coloquio final en el cual, por supuesto, van a poder hacerle todas las preguntas que consideren oportunas, y Carlos va a contestar para cerrar la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Y recordaremos cuándo se emplaza la próxima sesión, que es el día 28 de julio, pero lo dejaremos por escrito, lo dejaremos visible para que ustedes tengan esa opción. ¿De acuerdo? Javier, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, por supuesto. ¿A qué hora más o menos se debería terminar la sesión de hoy completa? Mira, la sesión completa es a las 4:30. Entonces, no sé, calcula tú ese tiempo. Sí, no, yo creo que voy a andar bien. Vale, vale, perfecto, ningún problema. Gracias. Vale, no hay ningún problema, Carlos. Pues en ese sentido voy a darle el paso, voy a dejar de compartir la pantalla, voy a dar paso a este pequeño coloquio para abrir boca de cuál ha sido la experiencia con las herramientas que hemos entregado. Creo que está por ahí Luis al principio, ¿no? Que era uno de los que nos iba a comentar. Soy presidente, profesor. Muy bien, ahí te voy a poner el presente ahí. No, perfecto. Muy bien, cuéntanos entonces, Luis, cómo ha ido ese uso de las herramientas. ¿Qué te ha parecido? ¿Y qué le han parecido también a los alumnos? Que es interesante esa visión de los alumnos. Sí, la semana pasada aplicamos las dos actividades. Una fue el test del emprendedor en una primera instancia, y después hicimos el modelo ADA. ¿Ya? En el test del emprendedor fue como bien dinámico, porque al principio siendo muy honesto, como que no, los niños como que no querían como participar, pero les tratamos de dar o sea, arenga, digamos, con respecto a su propio emprendimiento, porque en la actualidad, yo creo que a mis colegas les pasa, uno ve a muchos niños vendiendo cosas en los recreos, y ellos mismos están siendo emprendedores, y me imagino que son parte igual muchas veces importante de la economía, incluso de sus hogares. Correcto. Entonces, nosotros que somos de un colegio técnico les explicaba que la estrategia de estos mismos productos que pueden vender lo pueden llevar a cabo a sus profesiones, o sea, como técnicos, puede tener una empresa desarrolladora de servicios, de postventa de algo, lo que sea, y como que por ahí empezaron a agarrar, y ocupamos la técnica de que voy a ocupar a los celulares para Claro. responder. Claro, y ahí les enviaron, yo no sé si podría compartir pantalla, que parece que no puedo, pero sí puedo. No sé si les puedo mostrar algunos resultados con respecto a eso. Por supuesto, sí. Ya. Sería muy interesante. Es interesantísimo. Voy a compartir. Sí, básicamente los correos que me envían con los screenshots que me envían ellos. Ya, No, sí. Sí, no sé si, por ejemplo, yo ya estoy compartiendo, se está viendo, ¿no? Sí, perfectamente, sí. Entonces, por ejemplo, aquí... ¿Te saliste de ahí, Luis? ¿Me salí? Te estás mostrando el correo, ya está bien. Claro. Ya. Entonces, por ejemplo, sí. Felipe, uno de los niños de cuarto, me envía ahí su resultado. Ya. Creo que me excedí para arriba, que tenía 60 puntos más, y muchos de ellos se empezaron a dar cuenta que efectivamente tenían
la La mentalidad potencialidad. emprendedora y que no se habían dado cuenta. O sea, que este ejercicio les sirvió para... Hay un niño en particular que no pude encontrar recién mientras ustedes daban la bienvenida y todo, traté de buscarlo, pero no lo pude encontrar. No sé dónde habrá quedado el correo de él, pero que es un niño de apellido Caminada, de hecho, el apellido de él. Y él, claro, él se nota su personalidad es como el prototipo, digamos, del emprendedor. Es como, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, es bien activo. En los grupos de trabajo él se manifiesta como un líder nato y él fue uno de los que sacó más puntaje. Pues la mayoría de ellos sí sacó 60 más puntos, que es como lo que estamos viendo ahí. Y después, por ejemplo, cuando hicimos la comparación del ADA, me fijé justamente en este niño que le digo yo, el apellido Caminada, y claro, pues, él tiene la malla un poquito más pareja que sus otros compañeros. Pues. La mayoría de los niños tenía el dibujo de la red, por decirlo de alguna manera, siempre potenciando un área, ¿cierto? No era tan parejita como el otro, pero él tiene más parecido a un cuadrado como lo veíamos la semana pasada. Entonces fue bien entretenido porque ellos mismos se empezaron, ya, si hacemos una empresa, tú, como el resultado tanto, tendría que ser el que busque esto, que tú vayas a ser el coordinador, y así, y empezaron a conversar entre ellos. Fue una actividad bastante amena. Desde el punto de vista pedagógico, yo creo que para la actualidad, ¿cierto? Para la vida de hoy, es fundamental tener herramientas así para poder desenvolverse, ¿no? Eso, básicamente. ¿Aló? Muy bien. Luis, Así. ese en el test de emprendedor que realizaste, consulta, cuando llevaban a cabo la dinámica, los jóvenes de a poco fueron encontrándole utilidad al test. Al principio me Claro, imagino que era como, qué lata responder esta tontera que siempre les llega quizás. claro, justamente fue así al principio, pero como les digo, uno, por ejemplo, siempre uno ocupa el ejemplo de la vida de uno. Exacto. Yo les explicaba que cuando yo también, porque soy egresado del mismo liceo, salí y empecé a hacer trabajos así particulares, cambiando enchufes y todo, y les decía, si yo hubiera tenido herramientas así, quizás a dónde podría haber llegado. Si me hubiera dado cuenta, por ejemplo, que era un emprendedor en el momento preciso, podía a lo mejor haber tenido otras oportunidades. No es que estoy diciendo de que no esté contento con mi vida actual, pero de repente hay oportunidades que se le pasan sin saber. Entonces, yo veo, por ejemplo, a ex compañeros que sí tomaron un camino y ahora tienen empresas formales. Entonces, es bueno que ellos tengan las herramientas para por lo menos tener una manera de medirse. Y si es que tienen déficit, por ejemplo, en alguna área, pueden detectarlo y con eso potenciarse. Claro. Y una vez terminada la sesión con ellos y ellas, ¿cuál fue la sensación, Luis, de que ellos lograron entender de que tenían capacidades y que estaban Sí, pues, interesados en desarrollarse en esa línea? Seguir claro. trabajando, porque este es como los titulares de una película, o la sinopsis de la película, ¿no? Muestran un poquitito lo que va a tener y de ahí uno se encanta o no se encanta, le interesa o no le interesa y la Claro, ve. claro. Ellos entraron en esa línea. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, del total de jóvenes estudiantes Sí, se claro. interesaron? ¿Un porcentaje alto, bajo? ¿No les interesó? Yo creo que cercano al 70%. Perfecto. Eso es Porque importante. el idealismo aquí no corre, pero por No. ejemplo hay niños que les costó más, pero que Ya, igual les gustó darse cuenta de sus potenciales, eso, de que qué puedan bueno. visualizar, con una herramienta visualizar cuáles son sus capacidades, yo creo que es lo fundamental. Pues. Ya, qué Porque bueno. uno puede pensar siempre, yo creo que soy bueno para, yo podría ser, no, pero con una herramienta que lo visualice es mucho más motivador. Pues. Sí. Fíjate, Luis, con esto termino. La dinámica que tú llevaste a cabo y que seguramente le va a pasar a todos los profesores que lleven a cabo actividades de este tipo, es que logran la atención del estudiante y la motivación, que es uno de Eso. los elementos más difíciles de lograr en el joven de hoy, porque está Claro. invadido de muchas emociones o intereses que están ahí en el celular o en su vida cotidiana, pero Claro. motivarlos a que hagan algo, a que desarrollen algo, a que construyan algo es complejo. Entonces, si tú Sí, lograste con ellos este pequeño chispazo de motivación, tienes que seguir trabajando sí, en ello para continuar la labor
y que sea siempre concreta, que no sea teórica, porque lo teórico, al final el joven se va desmotivando con el tiempo. Claro. Son inmediatos ellos, quieren algo así ya para mañana. Entonces Por hay ejemplo, que... el modelo ADA, el dibujo es súper claro. Entonces ahí, según las puntas que uno tenga, digamos, uno puede visualizar claramente cuál es la potencia, dónde se puede potenciar o dónde podría participar. qué bueno. Y cuáles serían sus debilidades y obviamente también potenciarlas. Pero eso me imagino que podemos verlo más adelante. Sí. Porque como fue una primera instancia, no, Ujú. no fue así como tan profundo, fue como niños, una motivación así como más somera, digamos. Pero sí Claro. participaron todos. Fue lo Y más, tienes que lo como más comunicar motivante para nosotros esto. igual, Sí, Luis, lo importante, lo ¿no? otro, segundo importante es comunicarlo. Es Claro, comentarlo dentro de tus pares, dentro de la jefatura, UTP, director o quien claro, corresponda en el establecimiento, que estas dinámicas funcionan, generan claro, interés de los estudiantes y que se vuelva algo quizá un poquitito más sistemático en el establecimiento, que no claro. simplemente quede en la intención de un profesor súper empoderado, pero si no está el profesor, no hay nada, eso no puede ocurrir. Exacto. Tienes De que hecho, debería comunicar. ser un estándar para un colegio técnico, Exacto, este tipo de justamente. herramientas. Así es. Eso, muchas gracias por la oportunidad. Así que voy a dejar de compartir, ¿ya? Gracias, Luis. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más que pueda haber utilizado las herramientas o que tenga alguna pregunta, alguna propuesta en este sentido, después de haber hablado Luis de su experiencia? Si no, vamos directamente con Carlos. Pero si hay alguno más, Parece ¿estamos que no. listos? Parece Ya, que no. Muy bien. ya, yo voy a presentar a Carlos. Bueno, Comparto mi pantalla, Roberto. deja presentarte primero, Carlos. Ah, ya la compartí. No, pero no importa, déjala ahí, déjala Déjala compartida. ahí. Ahí, sí. Bueno, como les habíamos comentado en sesiones anteriores, este curso tiene la finalidad de, además de entregarle herramientas y conceptos teóricos que ustedes lo han podido ver a través de la exposición de Javier, es aterrizar estos conceptos a la realidad y a la posibilidad de llevar a cabo estas dinámicas y estas instancias de desarrollo de proyectos, de emprendimiento o generar instancias de emprendimiento en los estudiantes en sus respectivos establecimientos educacionales. Entonces, queremos ser súper prácticos y súper concretos. Y en esa línea es que hace un tiempo atrás yo les comentaba que teníamos la posibilidad de tener la exposición o contar con la experiencia de alguien que ha hecho ese recorrido ya, ¿ah? Que ha partido desde una idea, que se ha tenido que enfrentar con distintas problemáticas a nivel, digamos, del sistema que existe a nivel nacional para lo que son los emprendedores, problemas desde el punto de vista práctico, operacional, económico, de las capacidades que uno de repente puede tener o no tener, porque no todos terminamos la enseñanza, cualquiera que ésta haya sido, si secundaria, superior, con todos los conocimientos para poder emprender. Hay jóvenes y personas y empresas que surgen desde quienes se retiraron del sistema escolar y le pegaron el palo al gato y tuvieron un emprendimiento maravilloso y hoy día son tremendas empresas. Entonces, el contar con una experiencia, con alguien que haya hecho ese recorrido es súper importante y esta instancia es para que ustedes puedan consultar, preguntar, averiguar, reconocer. eh, bueno, y que Carlos, que es la persona que va a hacer esta dinámica, Carlos Iglesias, es alguien que ya viene con ese proceso, es del área eléctrica, electrónica, su formación además es del área industrial electrónica, entonces está súper conectado con lo que ustedes forman y con lo que ustedes enseñan en los establecimientos educativos. Yo colaboro con él hace años, tenemos ahí una relación bastante estrecha, por eso que yo confío y lo propongo aquí para que participe de esta actividad, porque sé que la experiencia que ha tenido él ha sido bastante interesante y que para ustedes les puede significar ideas para implementarlo o hacer el recorrido que ustedes también podrían llevarlo a cabo junto con los estudiantes, proponer esto también a los estudiantes. Así que sin mayor preámbulo, dejo a Carlos para que comience su exposición y como la dinámica que hemos tenido siempre, pueden interrumpir, pueden preguntar, pueden hacer acotaciones en cualquier momento de la actividad. Adelante, Carlos. Gracias, Roberto. Bueno, como bien decía mi colega Roberto, mi nombre es Carlos Iglesias y soy emprendedor desde hace 14 años. Actualmente soy el gerente general de la empresa Cener Tecnologías, empresa que fundé junto a unos amigos el año 2008.
Bueno, el señor Roberto Rojas me pidió que diera una charla sobre mi experiencia en emprendimiento para profesores del mundo eléctrico, es decir, ustedes, ¿verdad? ¿Son todos del mundo eléctrico o, o profesores del mundo eléctrico, Roberto? ¿Los que están acá? Bueno, puede Porque que haya puede que también... me ponga un poquito técnico, o sea, si que somos todos del mismo lado, como bien decía Roberto, yo soy del mundo eléctrico electrónico, me dan cierta libertad para ponerme técnico en algunos aspectos. Yo creo que tienes la libertad para hacerlo porque mayoritariamente son todos profesores del sector eléctrico, pero también hay Disculpe, colaboradores de otros sectores Cuéntame, también. Matías. Sí, yo soy profesor de, aquí del sector eléctrico, pero hay dos que ahora no está, una por una situación personal, pero el profesor Ricardo es del área de administración. Ah, no hay problema. Sí, están pero conectados. fuera de eso, sí, Ya, muy bien, pero fuera de eso, los demás creo que todos somos eléctricos. claro. Bueno, vi también que habían trabajado ya temas de emprendimiento, había un test por ahí, me parece súper interesante que le estén dando la relevancia a esto, porque no solamente el único camino después de egresar es la empleabilidad. O sea, algunos de nosotros, bueno, como van a ver un poco más adelante en mi historia, yo estaba en ambas partes, fui trabajador y también emprendedor, ¿verdad? Así que voy a comenzar contándoles sobre mi historia y la historia de mi emprendimiento, y después repasar algunos conceptos básicos sobre negocios que les pudieran servir como base para ordenar una idea y convertirla en un proyecto. Me comentó también Roberto que ustedes tienen que presentar proyectos pensando en esto mismo, ¿verdad? Eh, de emprendimiento o ideas de negocios, o algo así. Proyecto emprendedor. O sea, un Ya, proyecto innovador, pero de la línea de emprendimiento. ya. Bueno, durante la presentación voy a hacer algunas preguntas generales, ya de manera de que esta charla no sea solamente expositiva, que sea algo más participativo. Y si durante la presentación, como decía Roberto, alguien tiene alguna consulta o algún comentario, me puede interrumpir y lo podemos conversar, no hay problema. A ver. Ya, ¿se ve? Ya, quisiera entonces comenzar con la definición de emprendedor. Es una persona que crea y administra un negocio, asume todo el riesgo en caso de que el negocio fracase y también la recompensa de este en caso de que el negocio funcione. Entonces, de esta definición se desprenden varias cosas. La primera, el emprendedor crea el negocio desde cero. Y acá yo hago una diferencia personal, muy personal, entre un emprendedor y un empresario. Para mí, el emprendedor comienza su negocio desde cero, desde la tierra, como me gusta preguntarme, o sea, comentarlo yo. En cambio, un empresario hereda un negocio, probablemente de sus padres. Entonces, heredar un negocio no es solamente heredar el root, digamos, sino que también se hereda la experiencia y la asesoría de quien deja este negocio. En cambio, el emprendedor crea esa experiencia en base a sus errores. ¿Ya? También tenemos la palabra riesgo, que va intrínsecamente en cualquier negocio. Siempre emprender implica un riesgo, pero a la vez el riesgo es lo que nos permite tener recompensas en cambio de que el negocio funcione. Entonces, de aquí en adelante, cuando hablemos de emprendedor, vamos a recordar esta definición de emprendedor, solamente esta, ¿ya? Quiero que nos saquemos acá la idea de la cabeza que los emprendedores son todos, no sé, son todos altos, son todos eh, rubios, por ejemplo, ¿ya? Vamos a quedarnos con el emprendedor con esta definición. Quisiera mostrar algunas afirmaciones acá también, a ver qué me comentan ustedes, que tienen que ver con ideas que normalmente escuchamos sobre temas de emprendimiento o emprendedores, ¿ya? Aquí quiero que, a ver, me comenten ustedes qué opinan sobre las afirmaciones que voy a ir poniendo en la pantalla. No son muchas. La primera, los emprendedores nacen, no se hacen. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será verdadero o será falso? ¿Nadie? ¿Qué me dices tú, Roberto? ¿Se nace o se hace? Yo creo que se hace. De hecho,
los emprendedores se desarrollan en base también al entorno, cómo los va moldeando la persona y te permiten crear entonces estas capacidades de emprendimiento. No se nacen con esas aptitudes. Tiene un par de cualidades uno, pero tiene que desarrollarlas. Yo creo que en consecuencia mi posición es que se hace. Claro. Ya, la mía también. O sea, el emprendedor, eso lo comento de mi experiencia. Yo nunca está bien avanzada mi experiencia laboral, pensé que iba a terminar siendo dueño de una empresa. ¿Ya? Segunda, al emprender tendrás mucho tiempo libre. Son cosas que uno escucha por ahí, hay muchas cosas en redes sociales dando vueltas, sí, por eso prefiero comentárselas también acá. ¿Ya? Ya, con respecto a esta, mi opinión, no sé si alguien también tiene la suya, y también encuentro que es falso, ya que si bien es cierto, uno es dueño de su tiempo, también es cierto que a uno como emprendedor nadie lo reemplaza. O sea, si yo me quiero tomar una mañana libre, lo más probable es que tenga que compensarlo con una noche de trabajo. ¿Ya? La tercera, la mayoría de los emprendedores son exitosos financieramente. También uno ve mucho en redes sociales temas de plata, ¿verdad? Emprende y te ponen la foto con un Ferrari, por ejemplo. Y yo encuentro que ese no es el foco, si bien es cierto, puede ser algo totalmente válido apuntar a eso, ¿ya? Yo creo que el éxito financiero viene después de mucho tiempo de sacrificio y el dinero rápido o el dinero fácil no existe. Cuarto, se necesita mucho dinero para financiar un nuevo negocio. Bueno, la respuesta a esto es un poco relativo, ¿verdad? Siempre se necesita dinero para financiar un negocio, pero se puede comenzar de a poco, con un buen plan de crecimiento. Ahora bien, si se tiene la suerte de tener un mecenas o alguien a donde echar mano de capital, ¿ya? Y un buen plan de negocios, esto va a ser mucho más rápido el crecimiento de la empresa. Pero lo que quiero dejar claro acá que no se necesita mucho dinero para comenzar un negocio y por otro lado, tener mucho dinero no garantiza el éxito de un negocio. Carlos, Luis hace comentarios en el chat. Yo te voy a estar ahí Ah, hija, dando, sí, te voy a estar dando esos tips porque ya, sé que no los puedes no hay ver cuando problema. presentas. Y Luis dice, Claro. existen igual éxitos sociales. Aquí el otro día lo conversábamos en una de las sesiones y una de las formas también de emprendimiento es los emprendimientos personales, es decir, cómo yo me desarrollo profesionalmente, llego hasta cierto nivel Claro, y quiero ser, y soy un emprendedor no necesariamente económico o de dinero, sino que de mis capacidades y mis conocimientos para ser un mejor profesional, un mejor trabajador, lo que sea. Entonces sí, hay existen muchos éxitos tipos de sociales. emprendimientos. Existen emprendimientos internos cuando uno es trabajador dentro de otra empresa. Aquí estoy enfocando un poco en ideas de negocios, digamos, y quiero con esta parte derribar algunos mitos que uno ve mucho en las redes sociales. Se habla mucho de plata, se habla mucho de Ferrari, y la realidad es que no es tan así. Puede ser, pero no siempre. ¿Ya? Bueno, ahí coméntame, Roberto, si es que alguien escribe en los chats. Yo no tengo acceso a verlos mientras presento. Yo te los voy comentando. Claro. La creación de una empresa es fácil. Si bien es cierto, la creación formal de una empresa, llámese escritura y cosas de contrato, no es tan complejo hoy en día. Con la llegada incluso de la facturación electrónica se facilita la emisión de documentos, cosa que antes, cuando yo partí, por lo menos era bien complejo. Eh, Cualquier persona puede crear una empresa. Ahora, lo complejo acá es que la empresa dure en el tiempo, ¿verdad? Para eso hay que ser bien ordenado. Y la sexta, que yo creo que es la más conflictiva de todas, y aquí sí me gustaría escuchar algunos comentarios antes de dar el mío, es: ¿emprendimiento es sinónimo de innovación? O dicho de otra forma, siempre cuando hablamos de emprendimiento también hablamos de innovación. Me imagino que más de alguno de ustedes ha escuchado innovación y emprendimiento. Yo creo que no necesariamente. Uh-huh. No necesariamente, dice el profesor Nicolás. Permiso. Sí, no hay problema. Buenas tardes, don Buenas Carlos. tardes.
Sí, pues claro, claro que no necesariamente está ligado. O sea, lo ideal es que mi emprendimiento sea innovador para que pueda eh, tener cierto grado de éxito, pero hay emprendimientos, por ejemplo, uno ve en las poblaciones que las personas hacen pan amasado, por ejemplo. Y el pan no digamos que es una innovación porque tiene miles de años de la Justamente. fórmula, al menos la misma. ¿Sí? Entonces, uno puede emprender a lo mejor con una idea y a lo mejor a esa idea darle una innovación, pero que no tiene que ver con el fondo, sino que, no sé, pensando en el pan amasado, entrega a domicilio y ahí le da un valor agregado. Claro, O pan amasado sí, con nuez, o no sé, claro, por ahí sí, nomás. Gracias. sí. Lo que pasa es que muchas veces estos dos, me imagino que algunos de ustedes lo escucharon juntos, siempre innovación de emprendimiento, o vamos a hacer un curso de innovación y emprendimiento, innovación de emprendimiento. Entonces, mucho, sobre todo cuando uno está recién comenzando, el emprendedor es bien frágil, se quiebra ante muchas situaciones, cualquier cosa que uno le pueda decir al emprendedor lo puede desmotivar. Entonces, si yo quiero iniciar un negocio que a lo mejor es un negocio tradicional, si no, si no tengo esa confianza de decir, oye, yo puedo hacer lo mismo que los demás, a lo mejor no soy una persona innovadora, pero aún así soy un emprendedor. Por ejemplo, un carrito de completo, una ferretería, un restaurante, los cuales son negocios que ya existen, no los inventamos, pero como vimos en la definición anterior, el hecho de crearlos, el negocio, y asumir el riesgo nos convierte en emprendedores, aun cuando hagamos lo mismo que los demás, ¿verdad? Quisiera contarles ahora sobre mi historia de emprendimiento, de la manera lo más breve posible, ya, de forma de darles a conocer mi caso, y ojalá puedan aprender de mí los errores cometidos y los aciertos que tuve. Bueno, mi historia comienza en el año 1999, cuando empecé a estudiar en la Universidad Católica de Valparaíso. Hoy, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la carrera de Ingeniería Eléctrica. Estuve en esta universidad durante 3 años y no la terminé, pero es relevante para mi historia porque aquí conocí a uno de mis socios actuales, Eric. Después, el año 2003, ingresé a la Universidad Federico Santa María, a la sede Viña del Mar, yo soy de Valparaíso, mi ciudad natal, a la carrera de técnico universitario en electrónica. Esa carrera sí la terminé, egresé el año 2006. Durante este tiempo me dediqué en forma paralela a los estudios a realizar algunos inventos, cosas pequeñas, y también gané algo de plata haciendo páginas web. Ese fue como mi primer emprendimiento informal. De repente salía algún cliente, por ahí tengo un amigo que es diseñador gráfico y también le faltaba a veces la parte de programación, así que me dediqué, ese podría ser mi primer emprendimiento. Vendía páginas web, no muchas, no muy caras tampoco, era lo que podía hacer en ese momento. Ya egresado y titulado, conseguí trabajo en Santiago en la empresa Alcatel, donde durante casi un año más o menos me dediqué a la configuración y mantención de sistemas de telefonía analógicos y digitales, centrales telefónicas, desde unas súper antiguas hasta las más nuevas en ese tiempo, que eran las centrales telefónicas IP. ¿Ya? Esta área en lo personal no me llamó mucho la atención, no me gustó mucho, pero me sirvió de alguna forma para establecerme en Santiago. Como les comentaba, yo soy de Valparaíso. Bueno, el año 2007 me cambié de trabajo a la empresa Arquimed, donde ingresé como técnico de laboratorio en equipos de tecnologías educativas. Y aquí tuve la oportunidad de conocer la realidad de ustedes también, pues establecimientos vocacionales en todo el país, me tocó viajar harto, ya, trabajé harto con profesores acá. En esta empresa estuve más o menos 5 o 6 años. También en el año 2007, junto a mi amigo Eric, que está en la foto, formamos lo que serían las raíces de nuestro futuro emprendimiento, lo que le llamamos nosotros el HACLA. Era el mismo departamento que arrendábamos en conjunto los dos, y lo convertimos en un laboratorio donde hacíamos pruebas principalmente con computadores, electrónica, internet. Incursionamos acá en técnicas de internet de las cosas, algo que está muy de moda ahora, automatización, microcontroladores. Hacíamos cosas, experimentos como controlar luces por internet, mediante páginas web, prendíamos y apagábamos las luces de cualquier lado. No era un negocio como tal,
pero aprendimos técnicamente harto, avanzamos en esto. ¿Ya? Y el año 2008, ya lo que era el Hack Lab, se convirtió en nuestra empresa formal, que se llama todavía Cener Tecnologías, junto a otros 2 socios. En ese momento éramos 4 socios en total. En la parte de abajo de la presentación, ahí hago una bifurcación entre las líneas. La línea de más arriba es la línea de emprendimiento, digamos, y yo todavía seguía trabajando en la empresa Arquimedes. Es decir, trabajaba, cumplía mi horario en Arquimedes y después en las tardes trabajaba en mi emprendimiento. Ya. El objetivo de la empresa en un principio era la creación de sistemas automatizados para pequeña y mediana industria agrícola, sistemas de riego tecnificado y trazabilidad y cosas así. Nunca hicimos eso. ¿Ya? Bueno, aquí también se ve el puntero, mi puntero, en la pantalla. Sí se ve, Carlos. Sí se ve. Bueno, ahí se ve también la diferencia en los logos. Esta fue la primera versión del logo y acá, bueno, puse la última, que es la versión número 3. Acá tenemos también el inicio de actividades, donde cometo mi primer error, porque inicié actividades como persona natural. Uno con su propio root también puede iniciar actividades y dar factura, cosa que yo no les recomiendo, a menos que estén solos y presenten servicios profesionales. Pero si necesitan, no sé, armar productos, comprar cosas, o tienen otros socios, la recomendación acá es armar un nuevo root. Porque a mí me pasó que se me confundieron las finanzas personales con las finanzas de la empresa, y me di cuenta de este error varios años después. Bueno, al principio nosotros tuvimos algunos clientes que nos descargaron algunos sistemas pequeños, electrónicos de control. No era mucho, pero nos sirvió para ir comprendiendo cómo funciona el mundo del emprendimiento. ¿Ya? Cuáles son las formalidades que se necesitan para venderle a otras empresas. Por ejemplo, no sé, qué es una orden de compra, qué es una cotización, cómo se presenta una propuesta, en qué momento la empresa me acepta, me dice que sí. ¿Ya? Estábamos en eso con pequeñas ventas hasta que llegó nuestra primera oportunidad de un negocio más grande. Les pongo la orden de compra ahí en pantalla, que era una empresa multinacional que se llama MSA, no sé si la conocen, una empresa de seguridad minera. Ellos nos encargaron un sistema de carga de baterías para lámparas mineras. Luego de varias reuniones que tuvimos en sus dependencias, logramos convencerlos de que éramos la empresa adecuada para ellos. Nosotros, en ese momento, no teníamos nada. Nada. Trabajábamos en el living de la casa y vendimos 500 cargadores mineros con un estándar internacional y nos la jugamos nomás. O sea, ahí se ve la orden de compra. Eran 500 cargadores a un precio de 10.700 cada uno, eran 5.350.000 pesos más IVA, lo que para nosotros en ese momento era un montón de plata. Y estas eran nuestras instalaciones para venderles a una empresa internacional. Son fotos reales. Ya bueno, lógicamente la empresa MSA no tenía idea de esto. Para ellos nosotros disponíamos de laboratorio y disponíamos de personal técnico. Ya. En una de las fotos, no sé si alcanzan a apreciar aquí la hora de trabajo. El año 2009, a las 5:35 de la mañana. Ahora, yo en este momento todavía tenía un trabajo en la empresa Arquimed y teníamos que llegar en las tardes a trabajar para cumplir a MSA. Trabajábamos, como se ve ahí, en el living de la casa. Estas personas que están acá eran unos ayudantes que no eran del mundo técnico, tuvimos que enseñarles a soldar. Todas estas cosas que se ven acá las tuvimos que comprar para poder atender este primer gran negocio que teníamos entre manos. Y cometimos muchos errores en este negocio. ¿Ya? El primero de ellos fue que entregamos un plazo de entrega demasiado corto. 3 semanas. Nosotros finalmente terminamos demorándonos varios meses para poder completar el primer pedido. Tiempos de diseño mal estimados, menospreciamos lo que iba a significar diseñar y fabricar. ¿Ya? Fabricación sin ninguna planificación, todo improvisado. Compramos también mucho material que finalmente no sirvió, y ahí perdimos algo de plata. Y no realizamos ningún control de calidad. El problema es que el cliente sí realizó control de calidad y encontró muchos de los equipos que entregamos malos. Personalmente me tocó ponerme rojo varias veces hablando con el cliente, dándole explicaciones, dándole excusas. ¿Ya?
Por suerte, pudimos terminar el trabajo mucho tiempo después del que dijimos que nos íbamos a demorar. Por suerte el cliente nos esperó y no nos cambió. O de hecho, sí, de hecho nos cambió, le compró al proveedor anterior, pero igual nos esperó a que entregáramos. ¿Ya? Y pudimos entregar varios meses después y pudimos cobrar. Por suerte. Porque de no haber podido cobrar, la empresa, conversándolo después, hubiese terminado ahí. No hubiésemos tenido cómo recuperar la plata que invertimos nosotros de nuestros propios bolsillos. Bueno, el año 2009 ingreso a estudiar de manera vespertina, todavía yo trabajaba en Arquimed, Sener ya estaba teniendo algo de movimiento, digamos, y me meto a estudiar la carrera de Ingeniería en Gestión Industrial en la Santa María sede de Santiago, de manera de adquirir conocimientos en gestión para llevar de mejor manera nuestra empresa. Aquí tenemos algunas de las cosas que hacíamos durante el principio de nuestra empresa, ya cuando empezamos a tener algunos clientes esporádicos. Básicamente nos dedicábamos a solucionar problemas que tenían esto en aspecto de electricidad, electrónica y automatización. Diseñábamos equipamiento a pedido, digamos, no teníamos como un producto tan estándar. Algunos se convirtieron en algunos productos estándar, como ese carro que se ve ahí, o esa salida de emergencia. Hacíamos cosas súper variadas, como ustedes pueden ver. Diseñamos ese sistema para las luces de emergencia. Ese carrito que está ahí es un carro de distribución eléctrico que se vendía para industria y para minería. Se hicieron varias de eso. En eso estábamos más o menos el año 2010. Fabricábamos también harto circuito impreso. Nos hicimos expertos en la fabricación, en el diseño y fabricación de los PCB. Esas placas que se ven ahí para lo que es electrónica y electricidad se llaman los PCB. Entonces nosotros aprendimos bien ese negocio, cómo se diseñaban acá en Chile en computador y se mandaban a fabricar a China. Entonces a veces lo hacíamos para nuestros propios diseños o a veces les prestábamos el servicio de fabricación de PCBs a algunos clientes, como en el caso de Asmar, que se ve ahí. El año 2011, vamos. El año 2011 también se me presenta la oportunidad de cambiarme de empresa. En ese momento yo todavía estaba trabajando en Arquimed, me cambio a Kiefer, donde trabajé como Product Manager de una línea de componentes eléctricos para la industria y la gran minería. ¿Ya? Y seguía teniendo dos trabajos. Durante el día trabajaba en Kiefer y durante las tardes y fines de semana trabajaba en Sener, mi empresa, además también de estudiar. Ya, ahí sí. Bueno, el año 2011 comenzamos con los primeros diseños de equipamiento educativo. Tuvimos la oportunidad de ofrecer algún colegio para las especialidades de electricidad, electrónica y automatización, para liceos técnicos, centros de formación técnica y universidad. Y esta fue la línea de negocios que nos hizo crecer ya, rápidamente. A los clientes les gustó nuestro producto y les gustó principalmente el acompañamiento postventa que le dábamos nosotros, capacitaciones y manuales, por ejemplo. Ya, entonces esta línea de negocio fue la que nos hizo crecer en el año 2011, más que las otras fueron como una especie de picoteo y cosas así. Y la mantenemos hasta el día de hoy. Ya, ahí tenemos algún otro, fabricábamos equipos de ese tipo. Gracias a esto pudimos tener un espacio físico en el centro de Santiago, una pequeña oficina con un laboratorio, ¿ya? Y contamos con nuestros primeros trabajadores, fuera de los socios. Yo todavía no trabajaba en mi empresa a tiempo completo, tenía que trabajar en otra empresa y después en las tardes avanzábamos ahí. ¿Ya? Pero ya teníamos gente trabajando a contrata para nosotros. Y de hecho, el trabajador que hoy en día más antiguo de la empresa viene de esa época y es más antiguo que yo, trabajando en la empresa. Estoy medio pegado. Ya, ahí. Ahí, ya. Finalmente, el año 2012 se dieron las condiciones para poder renunciar a la empresa Kiefer Hermanos, ¿ya? Y dedicarme tiempo completo a mi emprendimiento.
Ahí en la foto se aprecia una especie de plan de negocios que hicimos con mis socios en ese año. Yo diría que menos de la mitad de lo que está ahí escrito terminó funcionando, pero de eso se trata el emprendimiento. Probar, medir, lo que no da resultados, dejar de hacerlo y buscar una forma para seguir adelante. Una de las ventajas de tener empresas pequeñas es que es relativamente fácil cambiar el rumbo de la empresa. Si sale un negocio bueno por un lado, es fácil dedicarse a eso. Cuando uno tiene una empresa más grande, eso ya cuesta un poco más. Hoy en día, nuestra empresa se dedica principalmente a dos áreas de negocios. Una es el área de industrias, donde nos dedicamos a dar mantención y configuración a sitios de telefonía celular. Tenemos trabajadores en Arica, en Iquique, en La Serena y en Puerto Montt dedicados a este servicio. Y la otra división es la división de tecnologías educativas, como les comentaba, donde contamos con 10 años de experiencia fabricando equipos que son utilizados en las salas de clase. Ahí tengo algunas fotos, a ver si alguno se reconoce por ahí. No, no parece que no hay nadie. Sí, mira acá. Esta persona está hoy entre los oyentes. Don Octavio. Sí, ahí estoy, ahí estoy. Vamos para atrás de nuevo. Ahí está, ¿se acuerdan? Eso fue en el SEDUC también. Ahí estamos trabajando con una planta de procesos que desarrollamos nosotros con profesores. Ya. Bueno, hoy en día somos más de 20 trabajadores directos. Trabajamos también con asesores y colaboradores externos y somos 3 socios. Pero lo que les comentaba yo al principio, los socios que partimos durante la historia de nuestra empresa han pertenecido y salido de la sociedad 3 personas. ¿Ya? Los socios actuales no somos los únicos que hemos estado durante todo este proceso. Siempre a uno le advierten que debe tener cuidado con quien se asocie, porque finalmente esto termina siendo una especie de matrimonio, como uno como que se casa con los socios. Y en mi caso han habido 3 personas que han salido de esta sociedad. Y no todas las salidas de los socios han sido salidas felices. La primera persona que salió se fue de manera voluntaria, más o menos al año después de haber comenzado, porque pensaba que vería ganancias rápidamente, o sea, lo que conversábamos al principio, ¿verdad? Y también me han tocado tener reuniones, por ejemplo, con abogados, para solucionar de mejor manera los conflictos internos y negociar una salida aceptable de algunos otros socios. O sea, el camino no ha sido tan fácil, ¿ya? Tanto por el tema de negocios, de cosas que son como cualquier otro negocio, tanto como relaciones personales con los socios. Así que mi recomendación en este aspecto es tener mucho cuidado con quien uno se asocia, ¿ya? Esté dispuesta a trabajar mucho para sacar adelante un emprendimiento. Si bien es cierto, es difícil, también es tremendamente reconfortante. Bueno, hasta aquí mi historia. De aquí en adelante quiero revisar algunos conceptos iniciales sobre negocios. Esto es parte de un curso presencial sobre emprendimiento que hemos dictado como empresa de manera gratuita en y comunidad en general. Lo dejo invitado por si a alguno de ustedes le interesa profundizar conocimientos sobre esto. Podemos estar en contacto y verlo en algún momento, quizás hasta en sus establecimientos. A mí, por la naturaleza de mi trabajo, también me toca viajar, así que cada vez que ando viajando me gusta ir a visitar los establecimientos, algunos otros. Si se da la oportunidad de dictar algún curso o alguna charla, no hay problema, lo podemos hacer. Ya. Así que ahora vamos a ver algunos conceptos. Voy a dejar de comentarles mi experiencia y vamos a ver algo de teoría, muy básico, muy simple. Ojalá que les pueda servir para lo que ustedes tienen que ir haciendo, ¿verdad? ¿Se alcanza a leer la pregunta que está acá? ¿Arriba? ¿Aquí? Sí, sí se alcanza a leer, Carlos. Aprender solo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ujú. Sí, Es que yo aquí tengo el menú del Zoom, entonces a mí se me tapa, ya. Entonces, primera pregunta, o sea, hay una pregunta que aquí me gustaría hacerle. ¿Emprender solo o acompañado? Dicen. ¿Solo o acompañado? Carlos, Cuéntame. Luis comenta en el chat que le interesaría mucho que visitaran el liceo. Te lo paso como dato. Ya,
¿Dónde está el liceo, Luis? A ver si me toca ir pronto por allá o no tanto. Buenas tardes. Está ubicado en la comuna independiente de Ovalle, cuarta región, No, Chile. en Ovalle, creo que voy a andar por La Serena, Coquimbo en algún futuro próximo, así que podríamos ir a verlo. Está al lado, así Sí, que sí, al lado. lo gestionamos, estaríamos muy felices. No hay problema, no hay problema. Podemos verlo con tiempo, a ver si hacemos algo entretenido por allá, por Ovalle. Entonces, emprender solo o acompañado, ¿qué piensan ustedes? Ya, Difícil la pregunta. difícil pregunta, o sea, La considerando todo respuesta es más compleja. emprender, que he pasado. O sea, me refiero acá a socios, ¿verdad? No a trabajadores. O sea, el trabajador, cuando la empresa ya siempre es aporte contratar personas. Pero me refiero acá a los socios. Entonces, yo creo que se puede de ambas formas, pero claro, tiene sus pros y sus contras, yo creo, como en el matrimonio. es un De matrimonio. repente, claro, porque de repente uno solo puede ser más fácil algunas cosas, pero necesita apoyo de repente económico para tomar decisiones, pero Uh-huh. estar acompañado puede significar, por ejemplo, la salida de alguno o más discrepancias, porque todos pensamos distinto y así, entonces tiene su mixturado. Sí, sí, justamente. Bueno, para responder esta pregunta quisiera dividir el qué hacer de un emprendimiento en tres grandes grupos. El primero es el aspecto técnico, que es hacer bien lo que dices que haces bien, o como yo le llamo la artesanía del negocio. Si somos una panadería, que el pan no quede sin sal, ¿verdad? Si somos no sé, una carpintería ahí, que el mueble, que sea resistente al mueble, o sea, es la parte técnica. Y es la parte más difícil de delegar. Finalmente uno comienza por acá, uno sabe hacer algo bien y comienza vendiendo lo que sabe hacer algo bien. En mi caso, sin ir más. Entonces, primero tenemos el aspecto técnico, la artesanía del negocio, que es lo mínimo que los clientes esperan de nuestro emprendimiento. Segundo, tenemos el aspecto comercial, salir a vender. ¿Ya? No a todas las personas les gusta vender, no a todas las personas les gusta tocar puertas, pero si yo soy muy bueno técnicamente y no soy capaz de ofrecer mis servicios o mi producto, no voy a vender nada y el emprendimiento va a fracasar. Entonces, como segundo aspecto importante en un emprendimiento es el aspecto comercial. ¿Ya? Y el tercer aspecto es el aspecto de gestión. Un negocio desordenado está condenado al fracaso. Alguien debe saber ordenar el negocio. Alguien debe ser bueno para sumar y restar cosas. Alguien tiene que ordenar la plata, básicamente, del negocio. Pagar los sueldos cuando corresponda, pagar el arriendo cuando corresponda, registrar. ¿Ya? Entonces, son tres aspectos del negocio. Importante destacar acá que todas se pueden aprender. Si yo no soy bueno vendedor, se aprende, lo que conversábamos al principio. El emprendedor se hace, no nace. ¿Ya? Entonces, para responder la pregunta, solo acompañado, si yo soy capaz, solo o contratando, pero eso ya viene después. Pero inicial, pensemos en un emprendimiento que no puede darse el lujo de contratar. Si yo solo soy capaz de hacer las tres, entonces emprendo solo. Si me falta alguna de estas o no tengo tiempo para hacerlas todas, entonces podría buscar un socio o quizá otro socio. Mi recomendación no es más de tres. Y si son tres, que se repartan las tareas de esta forma. O sea, no tiene mucho sentido que yo me asocie con dos personas más y somos los tres técnicos o los tres vendedores. ¿Entiendes? Entonces acá la recomendación es, sí, asociarse y repartirse las tareas de la siguiente, de la forma que les muestro. Etapas de un emprendimiento. Primero, la idea. O sea, primero la experiencia previa a nuestro mundo, podemos venir del mundo laboral, todo. Tenemos nosotros después una idea. Después vamos a armar un plan de negocios. Luego sería ideal tener algún proyecto numérico, algo para poder sacar, no sé, pues, cuánta plata necesito para echarlo a andar y cosas así. Luego ya viene la formalización,
y finalmente la ejecución, o sea, cuando ya decidimos darle play a nuestra idea. Con respecto a la ejecución, acá tengo un gráfico que explica más o menos la etapa de vida de un negocio. Tenemos acá, todos los negocios parten perdiendo plata. ¿Por qué? Porque necesito gastar antes de poder vender, es lógico. Iniciar actividades, arrendar, cosas así. Pero llega algún momento, acá tenemos los ingresos y los gastos, que comienzo yo a vender. Y llega un momento que va el punto cero. ¿Ya? El punto cero donde lo que gasté es igual a lo que llevo vendido. En ese momento, el negocio empieza a ser rentable, empieza a generar números positivos. ¿Ya? Lo que gasto es menor a lo que he vendido en el tiempo. Y aquí pueden darse varios casos. ¿Ya? Los negocios formales, digamos, o más conocidos, llamémosle, no sé, un kiosco, un restaurante, tienen un crecimiento no tan pronunciado, ¿ya? Porque ya existen otros lados, hay más competencia. Y los negocios ya más como startup o negocios de mayor crecimiento, por ejemplo, no sé, alguna empresa de software, esos negocios pueden tener un crecimiento mayor. Esta curva de acá puede ser más acelerada, ¿verdad? Así, eso es el negocio como tal. Ya. Entonces, ¿qué es un negocio? Es básicamente agregar valor. ¿Ya? Supongamos que Sofía vende un producto en 150, pero Sofía lo compra en 100. Lo compra acá a un proveedor en 100 y lo vende en 150 pesos. Entonces, el margen de Sofía en este negocio es un margen del 33,3%. ¿Qué quiere decir eso? Que del precio de venta, si yo le saco el costo a Sofía, se queda con el 33,3% del precio de venta. Es decir, que tiene un margen de 50. ¿Ya? Entonces, de esta forma Sofía agrega valor a su negocio. Y su valor agregado, que es un concepto numérico, que incluso paga impuestos, es de 50. Entonces, supongamos que Andrés le compra a Sofía, le paga 150 y Sofía agrega valor por 50 pesos. Ese es el concepto del negocio. Es una entidad creada para agregar valor. Y agregar valor es un concepto numérico. Entonces, ¿cómo agrega valor Sofía? ¿Por qué acciones? Digamos? Primero, conoce al proveedor. ¿Ya? Y esto Sofía lo mantiene en secreto, porque ¿qué pasa si Andrés va directo al proveedor? Entonces Sofía ya no agrega valor. Este proveedor puede estar lejos geográficamente, incluso a lo mejor Sofía tiene que viajar para allá, tiene que hacer toda esa acción para ir agregando valor. Gasta tiempo en ir al proveedor, obtiene descuentos quizás al comprar en mayor cantidad, economías de escala. O sea, Sofía no va a comprar de a uno cada vez que Andrés quiere comprar. Sofía seguramente tiene compra de a varios, entonces de esa manera le permite agregar valor y es una barrera para que Andrés vaya directo al negocio, o sea, al proveedor, ¿verdad? Entonces, eso es un negocio o una empresa, es una entidad creada para agregar valor. Y después se deriva ahí si son fines de lucro o con fines de lucro o sin fines de lucro, que básicamente las empresas con fines de lucro, el valor que generan se lo reparten, y las empresas sin fines de lucro, el valor que generan lo reinvierten en la misma empresa. Entonces, esta forma de agregar valor que les estoy presentando acá es el comercio. ¿Qué significa el comercio? Significa voy donde un proveedor que quizá queda lejos geográficamente, compro harto, traigo y vendo de manera local y al detalle, digamos, y de esa forma agrego valor. ¿Ya? Esto es el comercio. Y el comercio es la forma más clásica de agregar valor. Existe desde muchísimo antes que nosotros naciéramos. Pero no es la única forma de agregar. Existen 12 formas de agregar valor, conocidas hasta el momento. Vamos a repasar las 8 primeras. Ya, las siguientes se las voy a comentar al final, pero ya son un poquito más difíciles de comprender. Entonces, la primera es el comercio
o la reventa, ¿verdad? Lo que vimos recién, el caso de Sofía, que puede ser, por ejemplo, una importadora o una tienda online. Ya, se deben conseguir los productos lo más barato posible y se tiene que tener claro cuáles son nuestros costos de almacenaje. ¿Ya? Es una forma bien fácil de comprender. Se puede agregar valor trayendo cosas desde lejos y vendiéndolas de manera local. Comercio. Tenemos también la creación de un producto, por ejemplo, y fue lo que hicimos nosotros. Cuando yo comencé, creábamos los productos y los vendíamos. Por ejemplo, un artesano, un escultor, una fábrica de muebles o una fábrica de equipamiento educativo, como la mía. Acá tenemos que intentar mantener los costos de producción lo más bajos posible, gestionar inventario de productos terminados, inventario de materias primas y calcular las HH de fabricación del producto. ¿Ya? Esto es fundamental acá. Y no solamente para este tipo de negocios, en general las HH, uno tiende a menospreciarlas cuando paga. Tiende a costear solamente lo que uno compra y no el tiempo que uno invierte también. Entonces eso también es otro consejo. Ponga la atención al tiempo invertido para poder hacer los negocios. Y tienen que meterlo en su esquema de costo y sobre eso tienen que marginar. Creación de un servicio. Un servicio, a diferencia de la creación de un producto o del comercio, es básicamente vender esas HH. Vender tiempo. Puede ser tiempo propio o puede ser tiempo de algún trabajador. Por ejemplo, un jardinero, un abogado, un guardia de seguridad o un electricista. En este caso, lo recomendable es, para que el negocio sea rentable en el tiempo, retener al cliente el máximo de tiempo posible. O sea, si yo soy un jardinero, voy a tratar de ir a cortar el pasto y después ir al mes siguiente también a cortar el pasto. Si es que hago bien mi trabajo, es más fácil que el cliente me vuelva a comprar. ¿Ya? Y bueno, aquí me equivoqué. Esto no lo miren, por favor. Acceso a un recurso compartido. Aquí las formas de agregar valor se ponen un poquito más rebuscadas, pero yo estoy seguro que ustedes la conocen. Por ejemplo, un gimnasio, un resort o un espacio cowork, donde yo invierto, en el caso del gimnasio, por ejemplo, en maquinaria, tengo un espacio físico y cobro por acceder a ese espacio durante algún tiempo. ¿Ya? Entonces acá debemos estar vigilando constantemente los niveles de uso en función de la capacidad. Súper importante. Si yo tengo un gimnasio con una capacidad máxima de 100 personas y he vendido 50 suscripciones, tengo que preocuparme. Tengo que tratar de vender siempre el 100% de la capacidad. Y que lo que esté cobrando sea suficiente para cubrir costos fijos. Y lo más importante, renovar las membresías. ¿Ya? Acceso a un recurso compartido. Cuarta forma de agregar valor. Quinta forma de agregar valor. Una suscripción. Por ejemplo, las revistas, los periódicos o actualmente los negocios digitales como Netflix y Spotify. Ellos venden suscripciones. Mantener al mínimo la tasa de abandono de la suscripción, cosa importante en este tipo de negocio. Y vigilar siempre el porcentaje de abandono versus el porcentaje de suscripción. Siempre van a haber abandono. Si se van 5 y se suscriben 6, voy bien, el negocio va creciendo. Renta o alquiler. Por ejemplo, renta de autos, renta de herramientas. Airbnb también cabe dentro de este tipo de negocios. Bueno, los ingresos generados deben cubrir el costo del activo antes de que éste se deprecie completamente. En palabras simples, si yo compro un auto, tengo que alcanzar a arrendarlo tantas veces para poder pagar lo que cuesta el auto antes que se eche a perder. De ahí para arriba, yo margino o me quedo con esa plata. ¿Ya? Se debe incluir los costos de seguros también. Agencia de servicios de terceros. Otra forma de agregar valor u otra forma de hacer negocio. Básicamente. Por ejemplo, una agencia de modelo, una agencia de empleos, Uber. Acá el margen debe ser lo suficientemente alto para que el proyecto sea viable. Estoy básicamente revendiendo lo que hacen otras personas. Se debe calcular la cantidad de personas representadas y las metas comerciales. Y una de las cosas más importantes
es que se debe evitar el contacto directo entre el representado y el cliente final, ¿ya? Pues si no me van a bypassear. Por ejemplo, Uber, si es que llega el chofer a un acuerdo con la persona, con el pasajero, para no hacerlo mediante la aplicación, Uber deja de ganar esa plata. Y la octava forma de negocio, ¿no?, o de agregar valor, es monetizar una audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a ver, televisión, radio, por ejemplo, la televisión y la radio tienen una audiencia con sus programas y ellos venden el espacio publicitario. Entonces, lo que están haciendo, están monetizando una audiencia. Si yo tengo una cuenta de redes sociales, no sé, con 20.000 seguidores, a lo mejor podría venderle algo a esos seguidores. Entonces, eso también es una forma de agregar valor. Los deportistas, por ejemplo. Ahí está el caso de Adidas, por ejemplo. O sea, Adidas, a mí, en este momento, yo estoy aquí exponiéndole a ustedes son mi audiencia, y si Adidas me pagara algo por poner este logo acá, entonces yo estoy ocupando esta octava forma de monetizar. Estoy vendiendo el logo de Adidas a mi audiencia, que en este momento son ustedes. Bueno, primero, saber bien quién me está escuchando para poder vender el espacio publicitario. Mientras mayor sea la audiencia, lógicamente mayor va a ser el éxito de este modelo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hay más modelos, pero los siguientes ya tienen que ver con temas de banca o de inversión o venta de seguros y cosas así, que no son tan reales a un emprendimiento, ya son más para empresarios, ¿ya? Y acá el consejo es ir mezclando estas cosas, ¿ya?, estas formas de agregar valor. Siempre hay una que es la principal, pero lo importante acá es apalancarse mezclando estas formas de agregar valor. Por ejemplo, si yo soy un gimnasio, donde mi forma de agregar valor es vender el tiempo compartido, también podría a lo mejor vender jugos o vender bebidas energizantes o cosas así. Entonces ahí estoy mezclando comercio con vender un tiempo compartido. Si yo vendo un servicio, por ejemplo, de jardinería, a lo mejor también podría venderle algo a mi cliente, algo además de venderle mi servicio. Entonces, para que un negocio tenga más posibilidades de ser exitoso, ya, cuando esté empezando su negocio, intenten mezclar estas cosas, ver qué otra cosa puedo vender de otra forma, no lo mismo. Si vendo un servicio, vender más servicios sería hacer más de lo mismo. No sé si se entiende esa idea, ¿ya? Apalancarse un poco con otra forma de agregar valor, ¿ya? Bueno, espero que les haya gustado. Como les decía, esto es parte de un curso de emprendimiento que hacemos con la empresa Zener Tecnología, ¿ya? Y espero ahora, no sé, si tienen alguna consulta, que podamos hacer alguna especie de foro, comentar ideas, comentar experiencias. Por mi parte, les dejo acá mi correo electrónico, mi Instagram y la página web de mi empresa, Zener Tecnologías, nuestro Instagram y nuestra página de Facebook, para quien le interese ver un poco más lo que hacemos nosotros. Normalmente uno escucha aplausos aquí cuando lo hace, Estamos muy cuando lo lejos, hace parece. en vivo. Claro. No, gracias, Carlos, por No, por la felicitaciones y explicación. qué motivador. Muchas gracias. Por favor, profesores, pregunten, aprovechen esta instancia, Sí, consulten. sí. Es el momento para hacerlo. ¿Qué les pareció? ¿Útil? ¿Práctico? David Carlos, tengo tiene una la mano pregunta. levantada. Voy a dejar de ¿Puedo preguntar? compartir. Sí. ¿Puedo preguntar, Carlos? Sí, profesor. Ya, Carlos, nombraste 8 de Sí. la forma de agregar valor. ¿Tú aplicas las 8 en tu empresa o aplicas alguna de ellas? No aplicamos las 8. Por ejemplo, una de esas 8 es el tiempo compartido, las suscripciones. Mira, a ver, nosotros tenemos, por ejemplo, por darte un ejemplo, un software. Vendemos, dentro de nuestra oferta hay un software que cabría dentro de lo que son las suscripciones, porque ese software se vende con cierta cantidad de licencias para establecimientos educacionales y dura un tiempo.
Entonces ahí, esa es una, por ejemplo, de las que tenemos. Lo otro son los productos que fabricamos. Entonces ahí agregamos valor por ser una fábrica. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo dos. Lo otro son ventas de servicios. También vendemos servicios de capacitaciones y de perfeccionamiento. ¿Ya? Ahí vendo tres. Lo otro son las marcas que, ahí tengo tres. Lo otro puede ser las marcas que representamos, que son marcas extranjeras, donde nosotros no fabricamos, solamente las distribuimos. Entonces eso ya cabe dentro del comercio. Ahí tengo cuatro, por ejemplo. ¿Ya? Dentro de las 8 podría decir que esas son, que tenemos cuatro. ¿Ya? Cuando partimos, teníamos solamente una, que era fabricar equipamiento y venderlo. No sé si eso responde Ya, a su pregunta, la otra se te fueron dando en el camino a medida que fuiste creciendo. Algunas, claro, se fueron dando en el camino, pero hay algunas que no tengo. Por ejemplo, el tema a ver, si puedo echar, si puedo echarme aquí un poquito para atrás. Monetizar Ya. audiencia. Mm. No tengo eso dentro de mi empresa. No hay que tenerlas todas, pero la recomendación es tener más de una. Esto también, pues agencia de servicios de terceros, no me dedico a eso. ¿Ya? Renta o alquiler, tampoco lo hacemos dentro de nuestra empresa. ¿Ya? Entonces, esa es la recomendación, tener, ojalá, más de una. David tenía una pregunta, Carlos. ¿Está David por ahí? Cuénteme. ¿No? Había levantado la mano David. No, simplemente los aplausos ahí por el Zoom. Ya. Ah, Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué les pareció? También me interesa mucho su realimentación, si algo no lo entendieron muy bien, si fue un poquito complicado o enredado en explicar alguna parte, si les pareció bueno, si les pareció malo. Por mi parte, muy interesante su exposición. Acá yo tengo el módulo de emprendimiento y habilidad, y justamente muchos de los temas que mencionó son los que nosotros hacemos parte en nuestras unidades. No sé, se me estaba ocurriendo de repente, y quizás nuestros alumnos nuestros alumnos de electrónica o de telecomunicaciones quizás, tener la posibilidad de un webinar con Carlos. No sé, Sí. nosotros estamos en este momento de aniversario en nuestro liceo y hemos hecho varias actividades, y posteriormente en agosto es nuestro mes técnico profesional, en el cual desarrollamos bastantes actividades extracurriculares, inclusive de capacitación, seminarios que organizamos con administración. Y que, no sé, se me ocurría, porque es bastante interesante también escuchar la experiencia, cómo fue su inicio, cómo comenzó todo esto, que a los chicos eso les hace mucho sentido. Nosotros invitamos de repente emprendedores de la zona durante el MTP para charlas, pero también podría ser a través de un webinar. No sé si existirá esa posibilidad. Sí, de todas maneras. O sea, la idea inicial de armar estos emprendimientos, o sea, este emprendimiento, perdón, estos cursos de emprendimiento es primero la cercanía que tenemos con los establecimientos educacionales, ¿ya? Para que finalmente esta información les llegue a quienes más nos importan, que además de los profesores son los estudiantes. Y en el mundo técnico profesional no es cualquier estudiante, por lo general son estudiantes que muchas veces son vulnerables. Entonces, la idea de hacer estos cursos es que le llegue información a ellos y comentarles. Con esto no quiero decir que el emprendimiento sea mejor que la empleabilidad o viceversa, sino que llegue a ellos la información y se den cuenta de que hay una opción de emprender, así como también hay una opción de trabajar en algún empleo. Pero sí, respondiendo a la pregunta, sí, yo estaría súper contento de hacerlo, ya sea a modo de webinar o a modo presencial, si se puede coordinar. Así que no hay problema, ahí está mi correo, ahí están mis datos de contacto, y si no, pueden hacerlo a través de Roberto o de Javier.
Sí, yo creo que es interesante esto que está comentando Carlos y un poco sobre la base de la pregunta de la profesora. La idea de este curso es darle y poder hacer el enlace, el contacto con instituciones que puedan ser un aporte real para ustedes en el sistema formativo que tienen. Así que si ustedes, y no solamente la profesora, algún otro profesor que esté interesado en invitar a Carlos o en un webinar o en una actividad presencial al establecimiento, fantástico, porque es sumar cosas y sumar Claro. apoyos acá a ustedes, desde el punto de vista de la experiencia, de lo que se hace. Muchas gracias por contar con su apoyo. Indudablemente que vamos a estar consultando pronto y hablar con la jefa de producción para poder coordinar algunas cosas que vamos a realizar en agosto, a ver si ahí podríamos incluir alguna actividad. Muchas gracias, Carlos, Roberto y todo el equipo. En agosto tengo un viaje para Antofagasta, no sé si hay alguien de esa zona. El No, 10 de acá agosto. son todos de la cuarta región, Carlos. Ya, también voy a andar por la cuarta región, a ver si de alguna forma les comunico y por último ir a visitarlo. A mí suma mucho ir a ver las realidades distintas en los colegios, en los establecimientos. Podemos coordinar a través de los correos que tenemos de los docentes, Sí, avisarles sí. y que ellos vean si les interesa o no contar con tu presencia, o si no, que te quieren ver más caro. Si no, no, nomás. Si no, no, Bueno, no. Roberto Rojas es mi manager, así que cualquier cosa veanlo. Bien, parece que anduve bien en el tiempo. Sí. Javier, querías comentar algo, estabas muteado. No, estaba. Me ha gustado mucho la exposición de Carlos. Yo le conozco de varias guerras y vamos, es una buena persona, un buen profesional y además una persona que se ha construido a sí misma en ese sentido, ¿no? Entonces yo quería terminar con una pregunta que yo creo que no la has contestado a lo largo de tu presentación. ¿Por qué decides hacer esto, ¿no? Es decir, igual que paralelamente tenías esa línea con Arquímedes, no sé qué, tú llega un momento que dices, oye, yo quiero hacer algo, ¿por qué? ¿Es por la satisfacción personal de crear algo? No sé, un poco, yo creo que es interesante. Es interesante. Claro. Y mira, en mi caso quizás es un poco atípico, no va por el lado de siempre lo supe, siempre lo soñé, sino que es un tema de que se presentó una oportunidad. Mira, yo cuando inicié actividades no tenía muchas expectativas de lo que iba a lograr con esto. Cuando hice actividades me refiero a tema técnico de ir al servicio de un puesto interno y que me permitan emitir facturas. No tenía muchas expectativas, lo hice principalmente quizá para ganar algo de plata extra, y por ahí partió, y fueron dándose oportunidades, y las fui tomando, y por lo mismo quizá en un principio tenía dos trabajos, porque como que no me fui creyendo mucho el cuento, como decimos acá los chilenos, Javier, Sí. de que podía vivir de esto, y llegó un momento en que fue creciendo a poquito, y llegó un momento que tuve que tomar la decisión de, oye, ya tengo una empresa ahí que me está esperando, y renuncié a mi trabajo y fui a correr el riesgo, como decía en un principio. Pero diría yo que no fortuito, pero fue creciendo de a poco. ¿Ya? Entonces yo siempre esperaba que llegaba un momento en que esto se iba a detener y por suerte nunca se detuvo, siempre estaban saliendo nuevas oportunidades, hasta que dimos con este tema de fabricar equipamiento educativo, que fue lo que nos catapultó, digamos, de alguna forma. ¿Ya? Pero eso sería como fueron saliendo oportunidades y las fuimos tomando, ¿no? Hasta que llegó el momento ya de tomárselo en serio y vivir de esto. Y hoy en día somos más de 20 personas que vivimos de este emprendimiento, y no es solamente hablar de 20 personas, sino que aquí hablamos de 20 familias. Claro. Que finalmente lo que más a uno le reconforta. Y lo que se espera, y es la responsabilidad que tiene alguien que parte con un emprendimiento, que en algún momento pueda dar empleo, pueda generar empleo, y uno no genera empleo, como te decía, para una persona, sino que uno genera empleo para una familia. Perfecto. No, muchas gracias. Yo he aprendido mucho. Sí, muchas gracias, de Carlos. lo que me has comentado. Voy a ver
¿Qué- Muy qué- interesante. ahora a mí me queda la duda de qué nota me sacaría yo en el test, el test de No, emprendimiento. no sé. Te lo puedes Eh, mandar, Javier, para que lo llenes, capaz que Mándale, salga mándale. reprobado. Sí, yo Sí, se lo voy a mandar a ver a ver qué le parece. Muy bien. claro. Nada, por mi parte eso, muy, muy agradecido y como te digo, he aprendido mucho y muchas gracias por tenerte y por ofrecerte a los profes a tener un contacto más personalizado Sí, no para hay problema. lo que surja. Así que muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante. A Yo ustedes. te doy un 7, yo te doy un 7. Yo un Perfecto. 6,5 nomás, le faltaron algunas cositas. Ya. No, Muy yo bien. te agradezco, Carlos, también un poco comentarte que creo que es potente la experiencia y para los profesores que son los que están trabajando con estudiantes y están formando futuros profesionales y el futuro de Chile en el fondo, a ese nivel. Entonces es súper importante tener estas instancias como de acercamiento, tener la confianza para preguntar, para exponer. Y este curso lo que hace es eso, es conectar al mundo formativo, docentes, estudiantes también, y con instituciones que sean interesantes también para ellos y que les aporten. Así que te agradezco por esa vía y le agradezco a los profesores también el interés que han demostrado. O sea, el que estén presentes en estas sesiones, ya llevamos 5, nos quedan como 10 más. El que sigan en este curso y llevar a cabo los proyectos que partimos diciendo que íbamos a desarrollar en esta dinámica. Así que gracias a todos también por ese tiempo que nos dan. Sí, gracias a los profesores también por estar acá, invirtiendo su tiempo en estos cursos que espero que les sirvan. Sí, Muy bien. ese es el foco. Pues ahí tienes el test, ya te lo han mandado. Sí, me lo mandaron, ya lo voy a ver si Y, apruebo. y por nuestra parte, pues nada, nos vamos a ver el día 28 de julio, aunque en esa semana ya le vamos a recordar con el link de nuevo para que se puedan conectar de nuevo y retomemos el curso, ¿de acuerdo? Así que yo creo que ha sido un feliz finalización de esta primera parte, de este primer tercio del curso, con la presentación de Carlos. Así que por mi parte, que tengan unas muy merecidas vacaciones todos los profes y que lo pasen muy, muy bien. Chaito. Igualmente, les deseo lo mismo, que estén muy bien. Un abrazo a todos, cuídense mucho.